Después de vivir una serie de sucesos extraños durante uno de sus casos, Kristen Bouchard, una psicóloga escéptica, decide trabajar para la Iglesia Católica, junto a un sacerdote en entrenamiento y un experto en tecnología, sin saber que conocerá las diversas formas del mal, poniendo en duda su escepticismo y en peligro a su familia. La historia empieza con el caso de Orson Leroux, un ex paciente de Kristen que cumple condena por haber matado a 3 familias. Lo malo es que el caso se reabre porque se afirma puede estar poseído, por lo tanto, Leroux quedaría libre de cargos. Kristen, por supuesto, trata de comprobar lo contrario. Sin embargo, durante una de sus pruebas, el comportamiento de Leroux la hace dudar de su escepticismo y, por supuesto, de su declaración. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Para esto, cabe decir que Kristen es trabajadora independiente, pero muchas veces apoya a la fiscalía debido a su imparcialidad. Sin embargo, esta vez hay pocas probabilidades que la fiscalía gane, así que le exigen a Kristen mentir a pesar de lo que ha vivido. Kristen se niega y es despedida. David Acosta, un asesor profesional de la Iglesia Católica que también investiga el caso, al enterarse de lo ocurrido con la psicóloga, la visita para ofrecerle trabajar con él, diciéndole que no le importa si sea o no creyente, pues es justo lo que necesita. Con el fin de pagar una deuda urgente, Kristen acepta, diciendo que el trato será temporal, pero ya te adelanto que será permanente. En el equipo también conocemos a Ben Shakir, un experto en tecnología y en construcción, responsable de encontrarle a todo una explicación, porque sí, tampoco es creyente. Muy bien, mientras investiga la casa de Leroux, se interroga a su esposa y se le hacen más pruebas al mismo Leroux, se presentan algunas cosas que indican posesión y Kristen empieza a presentar lo que serían terrores nocturnos, en el cual conocemos a su pesadilla presentada como George, una criatura diabólica con un aspecto horrible. Los ojos abiertos. Extraña forma de soñar. Kristen. Con el fin de entender qué le está ocurriendo, Kristen visita a su terapeuta, el Dr. Kurt, quien se extraña ante lo contado, pero dice que no es grave, puede que esté influyendo lo de su nuevo trabajo y solo le receta medicina. Kristen llega a pensar que es algo más, pero decide confirmarlo poniendo a prueba una estrategia, que consiste en leer un texto durante la parálisis. Si no lo puede hacer es porque sí es un terror, y si no, es porque es real. Efectivamente, resulta ser un terror nocturno, y ya con esto, Kristen se tranquiliza, pero durante el último interrogatorio de Leroux, este empieza a hablar de George y de cómo es que la acosa todas las noches y que también empezará a acosar a sus hijas. Tratando nuevamente de buscar una explicación, Kristen acusa a su terapeuta de hablar sobre sus sesiones con otra persona, pero se dan cuenta que los archivos los han robado. Revisando quién visitó por última vez a Leroux y llegando justo a su audiencia, Kristen conoce a Leland Townsend, un psicólogo forense, manipulador y narcisista que para David es como una especie de conexión para hacer el mal, mientras que para Kristen solo es un psicópata. Para buenas, esto ayuda a resolver el caso, pues se llega a la conclusión que Townsend contactó a Leroux por redes, lo incitó a matar y después lo hizo parecer una posesión para que salga libre y siga haciendo sus delitos. Luego de esto, hay un par de casos que no tienen relación con Townsend, pero sí tienen solución, aunque hay cosas que quedan en lo inexplicable, como la milagrosa resurrección de una joven segundos antes de su autopsia. Después de mucha investigación, se llega a la conclusión que debido a su raza, el personal no la atendió como debía, adelantando su muerte. Lo que queda a la deriva con este caso es la imagen que captaron las cámaras de seguridad, donde se ve lo que sería un ángel y que fue el que ayudó a la joven. Después está la supuesta posesión de un famoso productor, que decía recibir indicaciones de un demonio llamado Joe, al cual le vendió su alma, pero resulta que solo era un ex empleado de la empresa al que trató mal. Como venganza, este hackeó sus dispositivos y le hizo esta broma. Lo que queda en el aire con este caso es que luego de concluir lo del hacker, seguían habiendo indicaciones del tal Joe, tanto así que después de recibir un mensaje, el productor se suicida. Cuando se creía, ya estaba mejor. Luego está el de Grace, una profeta de Dios. Este caso se relaciona directamente con David, y es que en medio de todo esto, descubrimos que David tiene como visiones de Dios. Después de tener
tener una epifanía hace tiempo, siente que Dios le está enviando un mensaje. Mientras tratan de descubrir que no sea una falsa profeta, Grace menciona parte de las visiones de David, así como ayudar a descifrar su mensaje, y se confirma aún más su veracidad cuando se muestra lo que serían conexiones con un códice antiguo al que solo el Vaticano tiene acceso. Esto parece muy rebuscado para Kristen, porque casualidad que justo a ellos les permiten tener acceso a tan valioso texto para la iglesia. Mucha vaina para la psicóloga, pero entonces reconoce un símbolo, uno que ha estado en las pertenencias de sus hijas. No jodas. ¿Y cómo llegó eso ahí, te preguntarás? Pues por Townsend. ¿Qué? Resulta que después de lo sucedido con Leroux, Townsend se ha empeñado en hacer imposible la vida de Kristen. Primero, ocupa su puesto en la fiscalía, revirtiendo muchos de sus casos con el fin de ayudar al mal. Y lo segundo es que enamora a Cheryl, la madre de Kristen, todo con el fin de ingresar a su casa. Antes de que Kristen lo descubriera, Townsend conoció a sus hijas y les regaló unos libros, siendo en uno de ellos donde aparece dicho símbolo. Esto toma más importancia cuando a la par se da el exorcismo de Bridget Farrell, una ama de casa que confiesa haber cometido 3 asesinatos a menores, pero al parecer bajo órdenes de un demonio. Esto al parecer después de su aborto. Después de varios días de exorcismo, se descubre que en realidad el asesino era su esposo. Entonces, ¿cómo hizo para que Bridget se comportara como poseída? Se explica más adelante. Para no extendernos, David reconoce otro símbolo, presente en las obras de su papá, Daniel Acosta. Junto a Kristen lo visitan para saber cómo es que sabe de eso y qué origen tiene, pero más bien se terminan enterando que el señor tiene un polimatrimonio y durante un festejo terminan tomando alucinógenos. Kristen alucina como una de las esposas de Daniel da a luz a una criatura espantosa, mientras que David se encuentra con lo que sería un ancestro de su familia, y esto explica el porqué del sello, pues resulta que ese ancestro fue comprada por el dueño de una esclavitud que poseía dicho sello, siendo torturada hasta morir, y la razón por la que Daniel lo plasma en sus obras es porque lo toma como un símbolo de resistencia. David acepta su pensar y terminan reconciliándose, porque dicho sea de paso, hace tiempo que no lo visitaba. Luego de esto, el equipo es demandado por un exorcismo previo que habían hecho. Y bueno, todo esto es para conocer a la abogada Renee Harris, la hermana de la difunta esposa de David, quien obviamente soluciona el problema, pero crea otro, pues confiesa desde hace tiempo estar enamorada de David y lo obliga a tener intimidad. Algo grave para mi compadre porque se está preparando para sacerdote. Termina confesándose, pero es amenazado por alguien anónimo de tener fotos de dicha noche y para rematar es atacado. Pero tranquilos, no pasa nada grave. Su estadía en el hospital no sirve más para conocer a una enfermera que sería como un ángel de la muerte, pues seda a los pacientes de raza negra para después matarlos. La sobredosis también le permite a David tener sus visiones en donde sale Grace, la profeta, quien le ayuda a cómo librarse del control de la enfermera y también le ayuda con un versículo de la Biblia para descifrar el mensaje de sus visiones. Gracias a Kristen, la enfermera es descubierta, pero no detenida. David se recupera y regresan los casos, pero antes de eso vamos a ver qué ha hecho el resto de personajes. Mientras no trabaja con el equipo, Ben decide protagonizar un programa de fantasmas, aunque él sabe que todo es falso, y lo confirma con la grabación que están haciendo. Aquí conoce a Vanessa, su compañera de trabajo con la que hay un flechazo. Todo bien hasta que ella dice que tiene a su hermana gemela adherida a su brazo derecho y que eso puede ser un impedimento para su relación. Aunque esto hace dudar a Ben de ir a algo más, a las finales lo acepta. Después está Kristen, que continúa con sus terrores nocturnos, aunque Kurt la ha ayudado a que sean sueños lúcidos, por lo tanto puede controlar y enfrentar a George. Luego recibe la visita de su esposo, Andy Bouchard, quien al notar su nuevo trabajo le dice que vuelva a recordar su actividad de esquiar, que viaje esta temporada y que él cuidará a las niñas. Kristen piensa en aceptarlo, pero a las finales rechaza la oferta, porque dice sentirse viva con el trabajo que tiene. Algo que aclarar aquí es que desde un principio Kristen ha tenido cierta atracción por David, y Andy sospecha, incluso sospecha hasta del mismo Ben, porque sus hijas no paran de hablar de él, pero Andy no se lo cuestiona, porque cree tener la culpa ya que para mucho tiempo ausente por su trabajo como guía. Luego está Cheryl, que después de ver pruebas de lo psicópata que es Townsend, decidió
alejarse, pero sucedió todo lo contrario, haciendo que de cierta forma su actitud cambie. No le dice a Kristen que lo sigue viendo y confirmamos que Townsend influye en el comportamiento cuando Cheryl le da un consejo a una de sus nietas, Lexis. Consejo que consiste en que ataque de un pedrazo a la niña que la molesta, ocasionando problemas obviamente. Y ya que estamos con Townsend, aparte de la relación con Cheryl, sigue buscando la forma de dañar a Kristen. Provoca que niñas y adolescentes se hagan daño después de escuchar una melodía proveniente de un influencer con la que contactó para subirle seguidores, pero también fracasa. Finalmente decide reabrir nuevamente el caso de Leroux, pero esta vez relacionándolo con el caso de Brigitte Ferrell, específicamente con el culpable, o sea, su marido, quien ahora salió a decir que también es responsable de los asesinatos de los que se le acusa a Leroux. Para malas, esta vez Townsend gana, pues Leroux queda libre, y aunque dice haber mejorado y querer hacer las paces, en realidad descubrimos que sigue bajo el control de Townsend. Finalmente se llega al caso de Eleanor Chakiris, una mujer embarazada que dice uno de sus fetos está poseído. No jodas. Extrema la situación, incluso para David, pero después de varias sesiones sí se confirma la posesión, porque hasta se come a su gemelo. Al indagar la casa de Eleanor, escuchan la melodía que volvió locas a las adolescentes provenir de un muñeco, uno que al parecer es de la clínica donde Eleanor se hizo la fecundación in vitro. Al llegar, David descubre que el logo es igual que el de sus visiones, relaciona el versículo que le dijo Grace y casos como el de Brigitte Ferrell y el de un niño que quiso matar a su familia tienen sentido, pues todos ellos tuvieron relación con la clínica. Brigitte tuvo un aborto y el niño fue producto de la fecundación in vitro. Entonces se llega a la conclusión que el mal se está originando en una nueva generación, es decir, en los óvulos fertilizados de la clínica. Para rematar esto, se descubre que Kristen obtuvo a una de sus hijas gracias a esa clínica después de sufrir un aborto, y esa es Lexis. Datitos que salté pero son importantes. Después de que Leroux salga libre, Kristen enfrenta a Townsend, haciéndolo sentir poca cosa cuando le revela su verdadera identidad, Jake Perry, un ex trabajador de seguros que tuvo varios fracasos matrimoniales. Debido a esto, Townsend ordena a Leroux que acose a sus hijas. Kristen decide hacer las cosas por su cuenta y después nos enteramos por las noticias que Leroux está muerto. Se deja entender entonces que Kristen lo hizo. Kristen descubre que Cheryl sigue viendo a Townsend, así que le prohíbe acercarse a su casa. Esto ocasiona que Townsend le pida matrimonio a Cheryl y bueno, supuestamente esto debería ayudar a reconciliar a madre e hija. Mientras investigaba su caso, Grace fue deportada y después de confirmarse que no era un fraude, al parecer la iglesia estaba haciendo de todo para ayudarla. Entre las tantas profecías, Grace le dijo a Kristen que Laura, una de sus hijas, iba a curarse de su problema cardíaco. Esto se cumple cuando Laura es operada de emergencia. El doctor lo cataloga como algo milagroso, mientras que Andy lo relaciona con su práctica budista, que aprendió estando en su trabajo, en donde dice que se hace un intercambio. En este caso, su vida a cambio de la de Laura. Como te dije, Kristen logra controlar sus sueños hasta que vence a George, por así decirlo. Pero lo malo de esto es que luego de vencerlo se encuentra con otra entidad, una cabra con aspecto humanoide que la vemos en las visiones de David, y también darle terapia a Townsend, o sea, lo vamos a catalogar como el terapeuta del diablo. Ahora háblame de tus sueños. Y listo, este ha sido el video de hoy. Si te ha gustado, ya sabes cómo ayudarme. Muchas gracias por ver. Adiós, chao, chao, hasta luego.